Se cierran los balances del año, los gobiernos hacen sus cuentas. Lamentablemente para El Salvador, la cifra de asesinatos en 2014 se disparó, casi un 50% en comparación con el año anterior. De 2.500 asesinatos en 2013, El Salvador pasó a 3.800 este año. Un impactante incremento que guarda relación directa con el final de la tregua entre las dos pandillas más sanguinarias del país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Con esta cifra, 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador entra a competir con Honduras para determinar cuál es el país más violento del mundo. Nos acompaña desde San Salvador Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. Bienvenido. Muy buenas tardes, es un gran gusto estar de nuevo con ustedes. En 2011, el índice de homicidios se ubicaba en 70 por cada 100.000 habitantes. Por la tregua, esa tasa descendió a 41 y a 40 en 2012 y 2013 respectivamente, pero en 2014 rebotó hasta ubicarse arriba de 60. ¿Está relacionado directamente con la ruptura de la tregua? En parte sí, yo creo que el fenómeno fue un fenómeno acumulativo porque la tal famosa tregua lo que fue es un compás de espera entre las dos pandillas más violentas. Sin embargo, sucedieron un montón de cosas en medio que potenciaron un rebrote de la violencia una vez que se hubiera, entre comillas, terminado la tregua. Entre ellos tenemos una división de lo que se le conoce como la Mara 18, que se divide en dos grupos, uno que no respetó ni aceptó la tregua, y otro que de alguna manera continuó. Hemos estado viendo buena parte de la violencia última tiene que ver con esas confrontaciones. Pero además también hemos visto que ha existido una especie como de reto a la autoridad en el sentido de amedrentarla para que no actúe retomando los territorios, que es como lo que tendría que seguir en una lógica natural de un plan de seguridad. Eso ha significado que haya muerto una buena cantidad de policías, una menor cantidad, pero también importante cantidad de soldados, y que últimamente hemos estado viendo enfrentamientos bastante más directos, tipo casi como dos fuerzas combatientes, haciéndose emboscadas unas contra otras, donde mueren 8, 10 personas, normalmente son pandilleros. Entonces sí, todo creo que nace de alguna medida de la forma mal concebida de la tregua y peor aún la forma en cómo se terminó. Algunos activistas, miembros de las pandillas Maras Salvatruchas y el Barrio 18, afirman que todavía realizan trabajo comunitario. ¿Quedó algo positivo de esta tregua? Bueno, lo que yo he podido ver con la información a la que tengo acceso como ciudadano es que en los barrios en los que una de las pandillas aniquiló o sacó del territorio a la otra pandilla, efectivamente se continúan dando relaciones entre la pandilla que triunfó y las autoridades. Y en ese caso, en esos municipios, en esas localidades, ha habido una importante disminución en cuanto a ejecuciones, aunque continúan con bastante fuerza las extorsiones, el cobro de renta para los pequeños negocios, etc. Entonces digamos que eso es lo que yo pensaría que está pasando y diría de que hay en otras áreas en donde algún nivel de trabajo hubo en las comunidades, pero realmente, para serles sincero, todo ese planteamiento de los pueblos seguros, de la inversión del gobierno en un fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la inversión en las comunidades afectadas por la violencia, eso no se dio. Entonces realmente creo que hay bastante descontento por ese lado, tanto en los gobiernos locales y potencialmente en los mismos líderes de las pandillas. Pero más bien lo que yo siento que ha pasado es esto que le mencionaba, que hay un crecimiento de la autoridad territorial
de la pandilla que literalmente está sustituyendo a la autoridad del Estado. El pasado 1 de junio hubo un cambio de autoridades en el Ejecutivo salvadoreño. Mauricio Funes cedió la banda presidencial a Salvador Sánchez Serén. ¿Tendría el nuevo gobierno que implementar una estrategia distinta para enfrentar el aumento de homicidios? Definitivamente, creo que una de las cuestiones que yo suponía que pasaría, primero pensé que podía ser en el gobierno del presidente Funes, que no pasó y esperaba que pasara con este, es que se visualizara esto como una necesidad de retomar el territorio, y eso es una mezcla de una acción de intervención de la fuerza pública para desincentivar el control territorial de las pandillas, pero no basta con eso, hay que inmediatamente después deben continuar programas de inserción social, de mejora de la prevención, de rescate de los muchachos que están en zona de riesgo, crear actividades sustitutivas para toda esta juventud, puede ser el deporte, el arte, la cultura, el trabajo. Es decir, es un concepto integral. Realmente, como yo le digo, pensaba que iban a ir las cosas por ese lado. Probablemente quizás sea demasiado temprano porque este gobierno apenas tiene 6 meses, pero hasta ahora no se ve que el gobierno tenga una concepción clara de por dónde tendría que ir un accionar de seguridad pública. ¿Cuál es el alcance hoy de los integrantes de las maras salvatruchas? Bueno, en este momento la cosa está, digamos, estoy entendiendo alcance como hasta dónde andan las actividades de las pandillas. Yo creo que aquí hay dos niveles que se han ampliado. Por el lado más alto, digamos, hay un accionar mayor y más relacionado y más cercano a lo que normalmente nosotros hemos conocido como crimen organizado. Es decir, el tráfico de personas, el tráfico de droga, algunos temas de contrabando. Eso es, digamos, en la escala más alta de la delincuencia. En la escala más baja está pasando otro fenómeno, y es que los controles territoriales están llegando a un nivel tal que, para que tenga usted una idea, en las pequeñas tiendas de barrio hay pandillas que si han logrado negociar con las empresas grandes que venden gaseosas, que venden boquitas o ese tipo de cosas y que tienen un sistema de reparto grande, si han logrado negociar con una de las empresas pero no con otra, le prohíben a las tiendas que vendan la que no han negociado con ellos. Es decir, llegan a tener el control hasta de qué bienes son los que deben consumirse dentro de las comunidades controladas por estas pandillas. Es decir, es un tema bastante grave en las dos puntas, como usted lo ve, tanto porque se están acercando a una medida delincuencial de más alto nivel, como pueden ser los pequeños carteles o las bandas organizadas de droga y de tráfico de personas, como este fenómeno de control territorial. Quiero agradecerle mucho desde San Salvador a Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad y Justicia del país centroamericano, por acompañarnos estos minutos en la tarde. Muy amable. Es un gran gusto.